Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se encuentra con nosotros Graciela Humbert-Lan, que es licenciada en Biología con una especialización en Zoología y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como profesora titular de enseñanza de las ciencias naturales en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Graciela, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Lo mismo digo, Graciela. Bueno, Graciela, una de las cuestiones que surge cuando estamos hablando de las ciencias naturales es la relación con el medio ambiente. ¿En qué sentido interactúan? Bueno, el medio ambiente es un estado de conciencia, si es a eso que te estás refiriendo. Hoy por hoy es un pendiente que tenemos como sociedad de educar a nuestros niños en el cuidado del medio ambiente. Interactuamos permanentemente con el medio ambiente y normalmente lo hacemos de una manera agresiva hacia el medio ambiente. Y bueno, es un desafío que tenemos como sociedad y creo que en particular con la materia que damos dentro de la UNICABA es generar conciencia ambiental para que los docentes puedan inculcar desde la más temprana edad conciencia ambiental, que ciudadanos que sepan manejarse y cuidar el medio ambiente. En un momento mencionaste que tenemos como una deuda con los niños. ¿Por qué en particular con ellos? Bueno, los niños son el futuro y son los que hacen los cambios. Si nosotros, cuanto más jóvenes concientizamos o educamos, más probabilidades de éxito tenemos en un cambio de mentalidad y de actitudes. Y hay mucho en el cuidado del medio ambiente como ciudadanos que podemos colaborar con nuestras actitudes diarias, con poner nuestro granito de arena. Y también en formar ciudadanos que tengan esos intereses y que presionen como sociedad para los cambios que se necesitan a nivel de gobierno. Estos cambios que vos mencionás, o pequeñas acciones en el día a día, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, por ejemplo, ser conscientes de que el agua es un recurso no renovable. El agua es finita y, por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes no hay necesidad de dejar la canilla abierta. Podemos apagarla, cerrarla mientras nos estamos cepillando los dientes y volverla a abrir cuando lo necesitamos. O dejar correr el agua baldeando una vereda o lavando un auto. Todas son pequeñas cosas que en los adultos están demasiado internalizadas y es muy difícil de cambiar, pero en los niños, desde la edad muy temprana, desde el jardín de infantes, hay que empezar a hablarles de eso, ya se habla de eso, y podemos hacer cambios grandes. Lo mismo con el reciclaje. Ser conscientes de que no da lo mismo mezclar la basura, es mucho más fácil educar a un niño en eso que a una persona adulta que ya viene con costumbres que a veces no es que no lo entiendan, es simplemente muy difícil de cambiar hábitos. Hace unos años tuve la oportunidad de ver cómo implementaban estas políticas de reciclaje estudiando en Mannheim, en Alemania, y entiendo que vos también tuviste un paso por Alemania de varios años. ¿Querés contarnos sobre esa experiencia? Bueno, sí, Alemania es mi casa. Yo viví 13 años en Alemania. Cuando terminé la facultad en la Universidad de La Plata, me fui y viví 13 años
en Alemania hice mi doctorado en la Universidad de Göttingen y mi postdoctorado en el Instituto Max Planck de Biofísica Química, también de Göttingen. Y yo me siento en casa en Alemania y en Argentina, son mis dos hogares. Bueno, una experiencia increíble, una inmersión en otra cultura, en una época que no había celulares, ya ni digo WhatsApp. Así que bueno, no sé tu experiencia cómo fue en Mannheim, pero Göttingen es una ciudad muy pequeña, una ciudad universitaria que vive en función de la universidad y los institutos de investigación. Y bueno, nada, fue una experiencia muy, muy linda, realmente muy provechosa que creo que marcó mucho mi personalidad también. ¿Y cómo es el enfoque sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje allá? Bueno, Viéndolo a tiempo atrás, antes de que llegara acá, ¿no? es fuerte, es muy fuerte, es una sociedad muy consciente de eso. Y ahí es donde comprendí que el cambio lo hacían en las generaciones más jóvenes, que de hecho lo habían hecho con gente de mi generación, ellos ya habían tenido educación ambiental en los colegios. Pero la conciencia mayor la tomé, yo fui madre allá en Alemania, tuve 2 hijas, y cuando la más grande empezó el kindergarten, yo venía, pese a que hacía muchos años que vivía en Alemania, venía en educación muy formateada por nosotros probablemente, y me llamaba la atención, me parecía que era muy laxo el jardín de infantes, el kindergarten, y pedí una reunión con la directora para conversar y aprendí mucho. Ella fue la primera persona, o la persona que más claramente me dijo que al jardín de infantes se iba a formar ciudadanía, aprender a ser las personas que querían. Ellos les enseñaban a ser buenas personas, les enseñaban valores, los educaban en valores y en costumbres que iban a hacer la diferencia a futuro. Impactante, te Sí, diría. me dio una lección. Sí, Y ellas, hoy ya más crecidas, entiendo, sí. les quedó grabado esa Mucho, mucho. parte, digamos, cultural o identitaria de cómo ser ciudadanas. A la más grande sobre todo, que fue la que se escolarizó. Allá tuvo muy poco, 2 años de kindergarten. Pero sí, ella sobre todo tiene una impronta muy fuerte, a veces demasiado del deber ser, pero bueno, sí, sí, es así, realmente. Em, no sé, a mí al principio me chocaban algunas cosas, después entendí que era una buena forma de educar a los grandes también, educando a los niños, porque tus hijos son los que después van a tu casa y te hacen cerrar la canilla, como digo, para lavarte los dientes. O te paran, por ejemplo, esto me sucedió, ir en las zonas, en el pueblo donde yo vivía, en la zona urbana, la velocidad máxima era 30 kilómetros por hora. Es difícil ir a 30 kilómetros por hora a veces. Y había días que en el colegio salían los distintos cursos a medir la velocidad y te paraban. Y entonces tenías tal vez un niño de 6 años diciéndote que era muy peligroso, que ellos jugaban y cruzaban la calle, y es fuerte. O si tus hijos están en el asiento de atrás, es realmente, es importante. Creo que te hace un cambio también a los grandes. Entre 2010 y 2022 entiendo que fuiste directora en Argentina del Centro Universitario Argentino-Alemán, el CUA, ¿correcto? Sí. Bien. ¿En qué consistió ese cargo? ¿Cómo fue vincular en algún punto la educación alemana de la cual estamos hablando con la Argentina? Bueno, fue un gran desafío. Fue una experiencia muy, muy linda, muy desafiante. Cuando yo tengo una formación científica, como dije, hice un doctorado y un postdoctorado en biología molecular y celular, bueno. Y cuando volví,
me estaba reinsertando en el sistema y surgió esta oportunidad, un concurso para dirigir un centro nuevo que pretendía instaurarse como una plataforma que conecte universidades para desarrollar carreras con dobles títulos entre Argentina y Alemania. Y yo sentí que me estaban buscando, que era la oportunidad de combinar mis conocimientos del sistema alemán y el sistema argentino. Bueno, y me presenté, me quedé en el cargo y bueno, me despedí de la ciencia en ese momento y empecé a dedicarme a la gestión y fue apasionante desarrollarlo. La verdad que es un centro, el CUBA es un centro que por hoy es un éxito. Me costó dejarlo, pero bueno, siempre hay desafíos nuevos y allí vamos. Seguiste vinculada con lo internacional porque entiendo que sos prosecretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Sí, hace un año que, bueno, dejé el CUBA y me desempeño como prosecretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata y también un desafío enorme porque todo lo que eso implica. La Universidad de La Plata es la segunda universidad del país, una universidad muy grande, 17 facultades, bueno, más de 120.000 estudiantes. Es realmente un mundo en sí y bueno, ahí estamos tratando de nuevo de aportar mi granito de arena en la universidad, que es mi casa, es el lugar del que vengo, así que es muy lindo. ¿Y seguís haciendo investigación como hiciste en el Max Planck? No, lo dejé. Es muy difícil combinar las dos cosas. La ciencia es un trabajo full time. Hay quienes lo logran, desde luego, pero bueno, es difícil. Y el desafío de hacer algo de cero, como fue el Centro Universitario Argentino-Alemán, me demandaba también, era full time. Me imagino, no es un desafío pequeño No, hacer algo desde cero. no, pero es lindo. Y Graciela, ¿cómo fue que te decidiste por estudiar una licenciatura en biología? O sea, ¿ibas al secundario, hiciste un secundario orientado hacia las ciencias naturales o venías de por ahí algo más, un comercial? ¿Cómo fue la charla en tu casa? ¿Había biólogos antes, la familia, o era algo de una carrera más tradicional como abogacía, medicina? Uy, me llevas muy atrás me llevas. Bueno, en mi casa ya mis abuelos eran profesionales, o sea, tuve una tradición universitaria en La Plata, así que era algo como que se daba por sentado que íbamos todos a seguir una carrera universitaria, mis hermanos y yo. Todos fuimos en La Plata, la universidad tiene colegios, tiene 5 colegios secundarios y nosotros fuimos a distintos de esos colegios, pero somos 4 hermanos, fuimos a esos colegios, mis padres también fueron a esos colegios. Y entonces te formatean ya un poco en seguir una carrera. Por ese lado no había muchas chances, digo yo, de hacer otra cosa. Y después no había ningún biólogo en la familia, ni científico. Mi papá era abogado, mi mamá es arquitecta. Y bueno, pero a mí siempre me gustaron las ciencias naturales y siempre me inculcaron que hay que hacer lo que a uno le gusta, que hay que buscar qué es lo que a uno le gusta. Y bueno, por ahí fui. Siempre me apoyaron un montón y me embarqué en las ciencias naturales, sí. Pero bueno, no había ninguna tradición. Bien, fue más por un gusto. Sí, desde la escuela siempre me gustó mucho toda la biología, si bien después terminé dedicándome a un aspecto que de chica ni siquiera imaginaba que existía, que era la biología molecular, ¿no? Y la genética, pero bueno, esas cosas que te van llevando una vez que vas descubriendo mundos. ¿Qué es la biología molecular? Uy, bueno. Así, hace de cuenta que es para alguien que no sabe. Digo, no para alguien que haya estudiado una licenciatura en biología. Bueno,
Voy a intentarlo porque Así brevemente si se puede. claro, es difícil dar una definición justa, precisa y simple. Y después estos podcasts los escucha también gente que sabe. Pero bueno, como para entender dentro de la biología, la parte molecular sería, la biología molecular es para entender los mecanismos fundamentales más básicos, ¿sí? eh, a nivel justamente molecular, ¿sí? A nivel, todo se estudia de manera indirecta, en definitiva, porque, o casi, no todo, no, pero mucho de eso, porque en definitiva se dedica a estudiar los procesos o los mecanismos moleculares a nivel de moléculas que desencadenan la estructura del ADN, las transformaciones de la estructura de las proteínas, la síntesis de las proteínas, la inmunología, todas esas cosas se estudian y se pueden aproximar a través de la biología molecular. Y bueno, no sé si me pones cara... No, me quedo pensando en algo, ¿no? Me quedo pensando en las pequeñas moléculas que hacen a la educación, que para mí son los alumnos que están en un aula. Y digo, ¿estamos enseñando en su justa cantidad ciencias naturales en los colegios? ¿Están viendo los contenidos que deberían ver o tenemos una deuda desde la educación argentina para la formación en ciencias naturales? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Muchas veces las ciencias naturales tal vez no son, no están justamente valoradas. Todo es importante en la formación de un niño, claramente, matemática y lengua es importantísimo. Pero a través de las ciencias naturales les podemos enseñar a desarrollar el pensamiento crítico, a desarrollar el pensamiento lógico y analizar, a poder investigar cosas, desarrollar alguna idea y confrontarla con las ideas de los otros, aprender a escuchar a otros, reconsiderar tus propias ideas y volver, después de ese análisis, tal vez a formular una idea nueva. Todas estas cosas se pueden enseñar y que sirven no solo para las ciencias naturales, sirven para la vida. Las ciencias naturales son ideales para enseñar todo esto. Y los chicos se entusiasman porque aprender por qué, por ejemplo, tuvimos hace poco un eclipse, utilizar esas cosas que suceden, que los podemos hacer partícipes y que después lo piensen, lo investiguen. Bueno, en fin, muchas cosas se pueden hacer con las ciencias naturales que sirven después para aplicarlas a otras cosas en la vida, ¿no? Me quedé pensando porque hablabas del eclipse y hay un observatorio, ¿no? En La Plata. Sí, sí. Muy lindo. Sí. Recuerdo haberlo visitado. Pero contame, ¿por qué sucedió este eclipse? Podemos decirlo, sé que es más de la astronomía, pero... Bueno, los eclipses son fenómenos naturales que en este caso particular pueden ser de sol o de luna, los eclipses. Y en este caso fue un eclipse de sol que además como la luna, ocurren porque la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Entonces, dependiendo dónde estemos, en qué lugar del planeta estemos parados, podemos verlo o no. No se ve en todos lados, porque la luna es más pequeña que el Sol. O lo vemos, en algunos lados se ve tal vez parcial, aunque sea un eclipse total,
desde algunos lugares lo vemos parcial. Y bueno, son fenómenos que siempre han apasionado a los seres humanos. Y son ocasiones únicas, como dije, porque no ocurren tan seguido si nos situamos en un punto fijo en el planeta, ¿no? Podemos ir persiguiendo eclipses. Podemos ir buscándolo. ¿Hay gente que lo hace? Hay gente que lo hace, sí. Los eclipses son adictivos, los eclipses totales. Es un fenómeno. Yo una sola vez estuve en uno y es muy curioso cómo de golpe se hace casi de noche. Y, por ejemplo, yo estaba en un lugar en las afueras de la ciudad y los pájaros dejan de cantar, por ejemplo. De golpe se hace silencio, como si fuera la noche. Y al rato de nuevo, como que amanece, empiezan los ruidos del amanecer. Es muy lindo, es una experiencia muy impactante. Hay gente que persigue eclipses, sí. Como un hobby. Sí. ¿Qué hobbies tenés? Uy, bueno. Tal vez el que más hago no tengo tanto tiempo, pero lo que más hago es jardinería en mi casa. Tengo un jardín grande y me gusta mucho. Paso muchas horas en el jardín con las plantas. Pero bueno, cuando tengo más tiempo, me gusta mucho el trekking. Me gusta mucho, no sé si llamarlo trekking. ¿Trekking o senderismo al estilo alemán? Por eso dije, no sé si llamarlo trekking. Caminar por la montaña, diría. Ok. No tiene por qué ser tan técnico, pero me gusta mucho cuando puedo, pero bueno, vivimos lejos. Irme a la montaña y caminar en la montaña y ese contacto con la naturaleza y el silencio, contacto conmigo también. Como que entro en sintonía conmigo misma. Entonces me gusta mucho. Creo que es lo que más me gusta. Y cuando, por ejemplo, haces el jardín o las plantas, ¿lo compartirías con alguien o es solo un momento personal? No, lo comparto también, lo comparto. Tiene un poco de las dos cosas, sí, comparto y también es lindo porque el concentrarte bueno, como cualquier hobby, cuando uno se concentra en algo particular, hace que la cabeza deje de trabajar en todos los problemas normales que tenemos todos, ¿no? Pero es necesario que el cerebro pare un rato también. Y cuando uno se concentra mucho en algo que le gusta, y eso es lo que me pasa a mí con la jardinería. Me concentro y bueno. Si tuvieras que elegir a alguien de la historia, un científico, una científica, un investigador de las ciencias naturales, ¿a quién invitaría a Graciela Humbert Land a hacer el jardín con ella? Creo que a Marie Curie. Ok, viene Marie Curie y le decís, vamos a hacer las plantas. Sí. No sabemos si le gustaría o no, pero le invitarías seguro así que sí. ¿La invitarías a hacer el jardín? Creo que sí. ¿Por qué? Siendo algo tan personal, ¿no? Digo. Bueno, fue cuando me dijiste qué científico o científica invitarías, fue la primera que se me pasó, sinceramente, sin pensarlo demasiado. Fue el primer nombre que se me vino. Probablemente, más allá de que hay muchas personas increíbles en la ciencia que han marcado historia, Marie Curie no solo marcó historia como científica, sino como mujer, en una época en que había que ser mujer y enfrentar todas esas cosas. Y así todo, llegar a los límites que llegó ella, ¿no? Entonces, bueno, supongo que es admiración, un poco. Graciela Humbert Land, doctora en Ciencias Naturales, profesora de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.